Sí. La última clase de pancreatitis aguda es el tema fundamental, ¿ya? Para valorar si esta pancreatitis es leve o es severa. Y conocer el manejo clínico endoscópico, ¿ya? Vamos a empezar. Entonces, ¿qué cosa es la pancreatitis aguda? Es un proceso inflamatorio, como dice su nombre, agudo del páncreas, de todo el páncreas. La afectación es variable, puede afectar solamente el páncreas como también todo el organismo. Y varios factores lo que están involucrados. Pueden ser obstructivos, como cálculos, como los parásitos, tóxicos como el alcohol, por ejemplo, secundarios anomalías anatómicas como el páncreas diviso. Su incidencia anual varía entre 4.9 hasta 73.4 por 100.000 personas en Estados Unidos. Acá en el Perú estamos entre 28 a 32 casos por 100.000 personas. Tiene su tasa de letalidad global cercana al 5% en los mejores hospitales, en las mejores clínicas de UCI. ¿Cómo se define? Hay 3 criterios. El criterio clínico, que es el dolor abdominal, que aparece de un momento a otro, agudo, persistente en epigastrio, intenso, muchos dicen, lo catalogan 10/10, y usualmente se irradia a la espalda, al dorso, pudiendo irradiarse a los flancos. Pedimos amilasa lipasa, van a estar elevados más de 3 veces su valor normal. Como ustedes saben, la lipasa, los laboratorios mencionan que el valor normal es hasta 120 unidades, otros dicen hasta 140, y si valoramos 3 veces más, estamos hablando de enzima 500. De pronto es más específica, valor normal máximo 70, 3 veces encima de eso estamos hablando de enzima de 210, encima de 300 estamos hablando de que hace diagnóstico. Pero en el caso de hipertrigliceridemia, que también es causa de pancreatitis aguda, sobre todo triglicéridos mayor de 1000, puede tener el paciente 2000, 3000, entonces la amilasa sale normal. No permite hacer el valor elevado, no hace el diagnóstico. Entonces ahí nos ayudamos con la tomografía, imágenes, tomografía con contraste. Los criterios de estos 3 tiene pancreatitis aguda. ¿Ya? Dolor, analítica e imágenes. Etiología. Cuadros obstructivos, litiasis, como le dije, es lo más frecuente, que obstruyen la luz de la salida de los conductos de los líquidos pancreáticos. Es el 40-50% de casos, y más frecuentes en mujeres. Puede haber tumores como un ampuloma, parásitos también se han encontrado, ascaris lumbricoides, difilobacterium pacífico, fasciola hepática. Después, causas tóxicas, tenemos el alcohol, el veneno del escorpión también se ha encontrado, pero obviamente acá en el Perú no tenemos escorpión, tenemos alacrán, y estudios hechos en alacrán no han demostrado que su veneno es de pancreatitis. Anomalías metabólicas, tenemos la hipertrigliceridemia, como ya les mencioné, triglicéridos encima de 1000, llega a pancreatitis aguda. Después tenemos traumáticas. ¿Qué consiste las traumáticas? Un chofer que se ha accidentado, el timón se le ha incrustado en el abdomen, le ha comprimido el páncreas contra la columna y le ha producido una pancreatitis aguda también. Después tenemos iatrogénicas post-CEPRE, después de hacer una terapéutica de extracción de vía biliar, el corte, el esfinterótomo cortó parte de la zona pancreática o inyectó mucho contraste en el conducto de Wilson. Hacemos la milasa, el control elevado es una pancreatitis post-CEPRE. Hay medicamentos también que están involucrados, la cetoprina, que se usa en hepatitis autoinmune, la sulfonamida, la furosemida, que es un diurético, los corticoides y los tróticos. En cuanto a la fisiopatología, la obstrucción por cálculos, obstrucción de la ampolla por un ampuloma, también está involucrado el alcoholismo, concreciones ductales. ¿Qué determinan estos? Edema intersticial, disminuir el flujo sanguíneo, hay fenómenos isquémicos. ¿Y a qué conlleva? A la injuria de la célula acinal pancreática. En forma directa, por el alcohol, por el trauma que les manifesté, también se activan las proenzimas intracelulares, las enzimas intracelulares e extracelulares y llevan a la injuria celular pancreática. El tripsinógeno, a través del calcio se activa tripsina, activa las proteasas. ¿Y qué determinan estas proteasas? Lisis celular, daño endotelial y atracción de células inflamatorias. Por ejemplo, ¿cuál es la enzima que causa hemorragia? La polimorfo nuclear elastasa.
hemorragia. Necrosis, grasa, la lipasa, la fosfolipasa. Las proteasas hacen proteólisis y también producen edema e inflamación intersticial, la circulación sistémica, falla orgánica y SIR. Y todo esto lleva a la pancreatitis aguda. Todo esto lleva a la pancreatitis aguda. Ahora, luego de eso nos interesa saber qué tipo de pancreatitis es leve, severa, es intersticial, es necrótica. Según los expertos que se reunieron en Atlanta en el año 2012, la clasificaron en intersticial y necrótica. La intersticial, mejor pronóstico, 80-85% de casos, y la necrótica, 15% y de riesgo. Acá tenemos una imagen donde se ve una pancreatitis intersticial con tumefacción difusa del páncreas. Por su etiología ya dijimos, por sus fases temprana hasta la segunda semana, la mortalidad está asociada con falla orgánica. El PAFI disminuye, la creatinina sube, la presión disminuye. La tardía ocurre en la segunda semana en adelante y la mortalidad está asociada a complicaciones locales del propio páncreas. Más frecuente es PANI, que es PANI, es pancreatitis aguda, necrosante, infectada. En 80% de casos que no hay falla orgánica y no hay complicaciones sistémicas. En cambio, la severa es un 20%, la falla orgánica persiste más de 48 horas. Esto es el score de Marshall, que lo vamos a ver después. Acá está. Esta es la puntuación de Marshall modificada para difusión orgánica. Da puntajes a cambios en el PAFI. Es decir, PAFI, por ejemplo, está entre 200 y 302 puntos. Si la creatinina está entre 1.9 y 2.5, por ejemplo, del paciente, 2 puntos. Si la presión está en menos de 40, no responde a fluidos, puede hablar. Esta es una severa. Pero si responde a fluidos, responde a oxigenoterapia, se ponen normales estos valores, entonces ha sido una moderada nomás. Una moderada. Si no responde en 48 horas, es severa. Luego tenemos el cuadro clínico. Estos pacientes le van a llegar a ustedes en emergencia, cuando sean internos, cuando sean residentes. ¿Qué le van a manifestar? Dolor severo en el epigastrio, que se irradia a la espalda. Usted le dice, ¿una posición le calma? Sí, doctor, me calma en la posición flexionada. O sea, usted le encuentra en el escritorio doblados hacia adelante. Según la literatura dice que calma en la posición mahometana. Ustedes han visto cómo los musulmanes alaban a Alá. Se arrodillan, se agachan hacia adelante, ¿no? Esa es la posición que calma este dolor. ¿Y por qué será? Porque ya como le manifesté al grupo anterior, el páncreas es retroperitoneal. Si uno se acuesta en el cúbito supino derechito, le cae todo encima. El epíplono, los intestinos, el estómago, el vaso por la izquierda. En cambio, si se flexiona hacia adelante, se libera un poco, ¿no? Desde el punto de vista mecánico, no lo comprime y le calma el dolor parcialmente. Se asocia a vómitos en el 90% de casos. Puede haber fenómeno de disnea por inflamación diafragmática secundaria para un derrame pleural en el lado izquierdo, puede encontrarse. Según la gravedad, al examen físico te encontramos a la palpación superficial o profunda del dolor en todo el abdomen, hay distensión abdominal, los ruidos hipoactivos o ausentes, que es un hilo por inflamación, puede haber ictericia por obstrucción oceana o edema de páncreas, fiebre también, hipoxemia, signo de Cullen y de Turner que vamos a ver posteriormente. Acá tenemos una imagen de un signo de Cullen, que es una equimosis en el flanco, que resulta pues de sangre que sea por vía subcutánea se ha desplazado de retroperitoneo. Este es el signo de Grey Turner. El de Cullen es periumbilical. Acá tenemos santomas en la superficie extensora del antebrazo en un paciente con hipertrigliceridemia grave. Acá tenemos nódulos inflamatorios en la pierna distal. También puede presentarse. Bien, en cuanto a analítica, ya les dije, elevación de amilasa o lipasa más de 3 veces sobre lo normal. La lipasa se dice que permanece elevada por mayor tiempo, es más específica. Obviamente pedimos su hemograma, su electrolito, perfil hepático, calcio. En las mujeres fértiles debe pedirse la prueba de embarazo.
porque una pancreatitis en una gestante es de mucho riesgo, mucho riesgo. En imágenes pedimos tomografía con resonancia magnética para ver el agrandamiento focal del páncreas, las colecciones y las necrosis. Acá tenemos una imagen de una tomografía de una pancreatitis edematosa, donde solamente es un paciente de 75 años, la apariencia heterogénea del páncreas y necesita peripancreática. Esta es una pancreatitis intersticial. Acá tenemos una necrosis en esta zona de acá. Necrosis peripancreática, es diferente. Acá tenemos mucha necrosis. Casi todo el páncreas está ocupado. Acá tenemos acumulación de líquido peripancreático. Acá tenemos una acumulación de líquido peripancreático. Este es el páncreas. Acá tenemos otra vez una colección, una necrosis infectada. Aquí lo más importante es valorar qué porcentaje tiene. 30%, se le da puntaje, 50%, más puntaje, más de 50%, más puntaje. Y el diagnóstico diferencial. Los que han rotado en gastro pues ya saben que colestitis aguda se manifiesta con dolor en el cuadrante superior derecho, que se irradia a la espalda, al hombro derecho, al examen físico el signo inmune positivo. Y va con fiebre, con leucocitosis. Los criterios de Tokio hacen la definición diagnóstica si es leve, moderada o severa y en qué momento debe operarse el paciente. La úlcera péptica, como ustedes ya saben, es un dolor urente en epigastrio que calma en la duodenal, por ejemplo, calma con los alimentos. Y este se puede complicar con una perforación de víscera hueca. Cuando se perfora el dolor es más intenso, y al examen físico se pierde la matidez hepática. Ustedes percuten la línea axilar, que siempre debe ser mate, y en este caso al entrar al aire, percuten timpanismo. ¿Y cómo confirman que hay aire en la cavidad peritoneal? Una radiografía de abdomen simple de pie. Y en la zona hepática van a ver usted una hojita lanceolada radiolúcida, es el neumoperitoneal, es el aire. Inmediatamente cirugía. Esto no le van a hacer una endoscopía para ver la perforación, no le van a tomar una radiografía, contraindicado. Es quirúrgico. La obstrucción intestinal, ¿cómo se manifiesta? Con dolor abdominal tipo cólico. Si es alta la obstrucción, cada 4 a 5 minutos el dolor intenso, vómitos precoces, y la etiología más frecuente, bridas, adherencias. Si la obstrucción es baja, la distensión es mayor, y los vómitos pueden ser tardíos, fecaloides, la posibilidad diagnóstica, cáncer de colon, mientras no se demuestre lo contrario. Bien, entonces tenemos el paciente con su amilasa elevada o su lipasa elevada, con su dolor abdominal, es una pancreatitis aguda. Lo que interesa es saber si esta es leve o severa. Hay muchos scores predictivos que a través del tiempo se han establecido. Por ejemplo, el score de Ransom. Acá, como ven ustedes, son 5 criterios que se evalúan apenas llega el paciente: su edad, el hemograma, el IDH, ACT, su glicemia. Si en estos 5 criterios no se ha llegado a 3 positivos, tenemos que esperar 48 horas para ver si la caída del hematocrito, el aumento del boom, la disminución del calcio. Por eso este score ya no se usa, porque tiene que esperar 48 horas, tiene un sesgo muy importante, perdemos tiempo. El que se usa más es el Apache, que se propuso en el año 89, este predice severidad, y lo más importante es que se puede usar diariamente. Ustedes sacan muestra de sangre arterial, sacan un AGA al paciente, y en base a resultados, en base a estos criterios, van dándole puntaje al paciente. Por ejemplo, fisiológicos tenemos hasta el hemograma, los valores que le dan 0 puntos están en medio. Por ejemplo, si su frecuencia cardíaca del paciente está en 80, está en este rango, no tiene puntaje, está normal. Pero si empieza a aumentar en 120, por ejemplo, 2 puntos. Más de 140, 3 puntos. Más de 169, 4 puntos. Esto como también se empiezan a disminuir. Si están en 60, por ejemplo, 2 puntos. Si están en 50, 3 puntos. O sea, bien suban o bien disminuyan los valores, da puntaje. La frecuencia respiratoria de igual manera, 12, 24 es normal, empieza a subir 30, por ejemplo, 1 punto. 35, 40, 3 puntos. Y así, el pH, el sodio, el potasio, la creatinina, el hematocrito y los leucocitos. Si el hemograma está más de 15.000, 1 punto. De 20.000, 2 puntos. Entonces le va poniendo un check, se va poniendo puntaje.
luego las otras variables que evalúa es la edad. Si tiene menos de 44 años, no tiene puntaje, pe. O hasta 44 años, 0 puntos. Si tiene más edad, ya se va poniendo puntaje 2, 3. Ahora, si la pancreatitis se ha producido después de una cirugía urgente de emergencia, 5 puntos. Si se ha producido después de una cirugía programada, 2 puntos. Si tiene otras enfermedades como cirrosis, EPOC, se le da su puntaje correspondiente también. En enfermedades crónicas, 2 puntos. ¿Ya? Entonces se suma dentro de estos 3 ítems. Si tiene mayor o igual a 8, interconsulta cuidados intensivos. Esa pancreatitis es severa. A las 24 horas se puede tomar otra y se ve otra vez cómo está su score Apache. Pero este paciente es para cuidados intensivos, no es para piso de medicina. ¿Ya? Muy bien. Ahora tenemos el score BISAP que se propuso en el 2008 y se dice que predice la mortalidad y severidad dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué evalúa el score BISAP? El boom, cuando es mayor de 25 miligramos, punto. Está alterada la conciencia, punto. Tiene CIRS, punto. Si tiene mayor de 60 años, punto. Tiene derrame pleural, punto. Son 5 variables con radiografía y solamente el boom en analítica. Si tiene mayor o igual de 3, se dice que la mortalidad es 18%. Por eso que este predice la mortalidad y severidad. Ok. Entonces, este de la japonesa. Se hizo, acá es algo anecdótico. En el año 2015 en China estudió metaanálisis, 12 cohortes de 2008 a 2014 y comparó los 3 scores, BISAP, Ransom y Apache 2. Y determinó que el BISAP, con un puntaje mayor o igual a 3, mostró una sensibilidad menor, pero una gran especificidad, para mortalidad como para pancreatitis aguda severa. Entonces el score se ha catalogado, el score BISAP, como un mejor predictor de severidad. Se hace en las primeras 24 horas, menos criterios a tomar en cuenta, pero yo les aconsejaría, yo prefiero el Apache 2. Es más complejo, pero no parece algo de otro mundo, pero es cuestión de check, un haga, y en 20 minutos tienen ustedes su resultado. Se aplica, en el Hospital Las Artes se aplica en cuidados intensivos, y bueno, está yendo bien. Acá tenemos los grados tomográficos de pancreatitis por TEN con contraste, ¿no? Los grados de Baltasar Ransom se llama, ¿no? Primero evalúa la morfología del páncreas, de la A hasta la E. Páncreas normal, 0 puntos. Está aumentado de tamaño, 1 punto. Tiene inflamación peripancreática, 2 puntos. Tiene una colección, 3 puntos. 2 o más, 4 puntos. Hasta 4 puntos llega. Pero esto se suma si tiene necrosis. Si la necrosis es menor del 30%, 2 puntos más. Si llega hasta el 50%, 4 puntos más. Si pasó el 50%, 6 puntos más. O sea, el puntaje máximo es 6 más 4, 10. Cuando el paciente tiene 10 puntos, la mortalidad es alta. La mortalidad es alta. Acá tenemos, por ejemplo, un Baltasar A, o sea, un páncreas normal. Lo tengo aquí, un páncreas normal. Baltasar B, ya tenemos el páncreas más grandecito, está más anchito. Aumento de su tamaño. Baltasar C tiene un tejido adiposo ya peripancreático acá. Baltasar D, hay una colección ya, acá está la colección. Negrita, peripancreático, única. Y Baltasar E tiene varias colecciones, pero acá tiene colección, acá tiene colección, acá tiene colección. Ese es Baltasar E, que le da 4 puntos. Acá tenemos el porcentaje de necrosis. Acá ya tiene solamente esta cosa, menos de 30%. Acá tiene ya mayor cantidad, hasta 50%, y acá está todo el páncreas prácticamente tomado. Más puntaje, 6 puntos. Más 4 del Baltasar, 10 puntos el máximo puntaje. En cuanto al manejo, lo más importante es la hidratación, no se olviden, hidratación. Lo ideal es el lactato Ringer, porque se ha demostrado que tiene mejor actividad antiinflamatoria sistémica en relación con cloruro, hay menor persistencia de SIDA a las 24 horas. Y la terapia debe ser dirigida a objetivos. Buscarse que la frecuencia cardíaca del paciente baje de 120, que su presión arterial media se mantenga entre 65 y 85, que su diuresis sea mayor de 0,5 a 1 mililitros por kilo por hora, que su hematocrito se mantenga entre 35 y 44%. Se habla de una hidratación agresiva temprana y de una hidratación basada en una terapia dirigida a objetivos. Yo creo que es más aceptable la hidratación basada en objetivos. ¿Se termina la clase? Apaguen su micrófono, apaguen su micro. Entonces, cuando se va por la hidratación agresiva, 20 mililitros por kilo en bolo, y luego se
3 mililitros por kilo por hora. La estándar, la mitad, 10 mililitros en bola y luego 1.5 mililitros por hora. Pero en forma práctica el requerimiento diario ocurre entre 2.5 a 4 litros. Se debe manejar los trastornos hidroelectrolíticos y la base, lo más importante, es individualizar al paciente. Porque ustedes tienen la idea de ponerle 6 litros al paciente. Si el paciente es un señor de 90 años que es cardíaco, tiene POC, no, pues lo van a encharcar. Tiene que individualizarse. Si el paciente es joven, no tiene muchas comorbilidades, puede pasarle buena cantidad de líquido. Por eso se debe identificar los factores de riesgo, es muy importante. Pero el promedio es 2.5 a 4 litros diario. ¿Cómo manejamos el dolor? No hay un medicamento ideal. Empezamos de los más suavecitos, el metamizol endovenoso, a opioides. Si no calma con el metamizol, le ponemos meperidina. Meperidina es la petidina, ¿no? El Demerol, y calma fácilmente el dolor. 100 miligramos cada 8 horas y le calma completamente el dolor. No se olviden que esta es una quemadura del páncreas, una inflamación severa, no es un espasmo. Usted le va a poner Plidan compuesto, iosina, buscapina, no va a funcionar, pues, porque no es un espasmo. Necesita un analgésico central. No funcionan los antiespasmódicos. ¿Ya? Bueno, nutrición. Si la pancreatitis es leve, como le dije, va al piso de medicina, evaluamos ahí cómo va su dolor, le está quitando el dolor, lo hidratamos obviamente, le quitamos el dolor, le aparecen ruidos hidroaéreos, está eliminando gases, le damos agüita de anís. Tolera bien, su dieta blanda. Y si la etiología son litiasis en ecografía, debe operarse mientras está hospitalizado. Ahí la clínica lo recomienda, la COLELAP. Ahora, en el otro escenario, el paciente está en cuidados intensivos, está con una pancreatitis severa. Entonces ahí evalúan en base a la tomografía qué porcentaje de Baltasar tiene, qué porcentaje de necrosis. Entonces si tienen necrosis, tienen que alimentarse con una sonda. La nutrición integral se recomienda por sonda nasoyenal, que debe iniciarse a las 48 o 72 horas. Ya, debe iniciarse, y eso es para evitar la translocación bacteriana. Porque hay los pacientes que en 3 días no ingieren alimento, hay atrofia de las velocidades intestinales. Y al haber atrofia de las velocidades intestinales, determina una translocación bacteriana. Ingresan las bacterias a la vía linfática, y si el tejido pancreático tiene necrosis, pues es un caldo de cultivo para que se desarrolle, y el paciente se muere por shock séptico a partir de una necrosis infectada. Entonces la sonda nasoyenal lo alimenta al paciente con medicamentos, con sustancias especiales, y se evita ese fenómeno. De ahí la importancia de colocar la sonda nasoyenal, que como le dije, se coloca por la nariz, y a través de ayuda de un endoscopio se coge un catéter, una pinza, se coge la sonda nasoyenal y se pasa por el estómago al duodeno hacia el yeyuno. Y ahí se la deja, y luego ya viene la alimentación. Bien, entonces tenemos ahora los antibióticos. ¿En qué casos se indica antibiótico? Cuando hay una infección probada, dice, o altamente sospechosa clínicamente. Esta puede ser intrapancreática o extrapancreática. ¿Cómo lo probamos? Con PAF. ¿Qué es PAF? Punción, aspiración con aguja fina. Eso se hace guiada por ecografía. Pero si vemos que el paciente tiene bastante porcentaje de necrosis, debe darse antibiótico. ¿Cuáles son los mejores antibióticos? Los carbapenenes. Aquí tenemos los frasquitos meropenem de 500, meropenem de 1 gramo, que se usan en estos casos. Son los mejores antibióticos que llegan al tejido pancreático. Los otros antibióticos no llegan al tejido pancreático, necrótico. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Manejo endoscópico. Cuando el paciente tiene una colangitis o una colestasis persistente, con pancreatitis aguda, se recomienda la CEPRE terapéutica. Pero ¿cómo se diagnostica primero la colitiasis con colangitis? Con una colangioresonancia. Identifica el cálculo, y luego viene la CEPRE terapéutica, que hace esfincterotomía, saca el cálculo y coloca un DREN para que salga la pus, o coloca una sonda nasobiliar también. Ese es el esquema terapéutico en estos casos. Bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? Acá está, ¿ve? Se indica la CEPRE en pacientes que tienen pancreatitis aguda biliar en el caso de colangitis. Como ustedes saben, la colangitis, ¿por qué se caracteriza? Fiebre,
añadido a la ictericia y el dolor que tiene ya el paciente con coledocolitiasis. La actividad de Charcot, como ustedes saben, fiebre con escalofrío, ictericia obstructiva y el dolor abdominal tipo cólico. Y si a eso se agrega hipotensión y confusión, entonces estamos hablando de la pantalla de Reynolds, el paciente tiene una sepsis a punto de partida de la vía biliar. Debe ponerse antibiótico obligatoriamente. ¿Cuáles son los mejores antibióticos? Ciprometro. Cipro cubre gram negativos y metronidazol, los anaerobios. Acá tenemos el procedimiento de la CEPRE que debe ser urgente en caso de colangitis aguda. Obviamente la pancreatitis no lo va a curar inmediatamente, sigue su proceso, ¿no? Pero ayuda a que no se complique más. Acá tenemos la vesícula con sus cálculos, el conducto cístico, el hepático común, colédoco, el cálculo que está en la parte inferior, el conducto de Wilson, esta es la vía biliar. Y esto todo desemboca en la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Aquí se trabaja en la segunda porción de la papila de Vater. Cuando hay sangrado por acá, se llama hemobilia, cuando hay sangrado por acá. Entonces, ¿qué cosa hace el gastroenterólogo? Este es el duodenoscopio de visión lateral, que entra por la boquita, a pasar por el esófago, el estómago, el píloro, el bulbo duodenal y está en la segunda porción. Aquí va a trabajar en la papila. Acá hace un corte de 1 centímetro. Aquí te acuerdas, este es el esfinterótomo. Está acoplado a una fuente de corriente eléctrica y con esto va cortando acá, cortando. El cálculo está acá. Tiene que ser un corte de un diámetro mayor para que salga el cálculo. Pues el corte muy pequeñito, no sale el cálculo, se impacta. Se hace el corte y después que se hizo el corte, se pasa un catéter desinflado, se llama catéter balón, que atraviesa el cálculo y atravesando el cálculo se infla. Al inflarlo, por tracción, lo saca el cálculo. Hay otro esquema también, una canastilla de Dormer, se llama. Como una canastilla de básquet, ingresa desinflada, se infla dentro, lo captura el cálculo y lo saca también. Además, se está usando este catéter balón. Como le ingresa por un costadito el cálculo, desinflado, y dentro se infla ya. Proximalmente el cálculo. Y tracciona, saca el cálculo. Esa es la prefiltrotomía del cálculo de la vía biliar. Acá tenemos imágenes. Acá tenemos una ecoendoscopía, que también del cálculo en la parte inferior del colédoco, pero la colangioresonancia es más concluyente. Esta es la colangioresonancia. Hepático común derecho, hepático común izquierdo, la vía biliar, el colédoco, y en el tercio inferior vemos una imagen radiolúcida redondita. Ese es el cálculo. Que tiene que ser, cuando es pequeño, se habla de un promedio de 2 centímetros, puede sacarse por YRCP o CEPRE, pero cuando es más grande, por ejemplo, 2.5, 3 centímetros, es quirúrgico. En unas instituciones extranjeras hacen litotripsia, se entra con el litotrol, lo rompe, lo fracciona en el cálculo, pero es bastante riesgoso, bastante peligroso. Ahí en esos casos se recomienda la cirugía. Bien. Las complicaciones pueden ser sistémicas o locales, como dijimos en un inicio. Las sistémicas, una neumonía, por ejemplo, una colangitis. La falla orgánica por el criterio de Marshall puede ser hipotensión, el PAFI disminuido, la creatinina elevada. Y pueden ser locales, depende del contexto, si es intersticial o es necrotizante. Acá, por ejemplo, tenemos la intersticial, como ya dijimos, más o menos se presenta en el 85% de pacientes. En las primeras 4 semanas hay colecciones de fluido pancreático agudo. Estas colecciones pueden ser estériles o infectadas. Después de las 4 semanas se forma el pseudoquiste que no tiene pared, no tiene material sólido, puede ser estéril o infectado. Y de acuerdo al tamaño, se tratamiento. Si es menor de 5 centímetros, muchas veces se deja que solito se resuelva. Si es mayor de 5 centímetros, por vía guiado por ecografía, el radiólogo intervencionista lo pone. En el caso de la pancreatitis necrotizante, que es alrededor del 15%, en las primeras 4 semanas hay colecciones necróticas agudas, con material sólido, con tejido peripancreático o parenquimal, y este puede ser estéril o infectado también, ¿no? Y después de las 4 semanas, tenemos el WOM,
¿Qué es el BON? Una necrosis pancreática encapsulada, con pared definida, que también puede ser estéril o infectada. ¿Ya? Ok, esas son las complicaciones de los dos tipos de pancreatitis. Acá tenemos imágenes de una pancreatitis con una colección fluida, acá. De la intersticial, y acá tenemos también acá, ahí está, la colección fluida. Acá tenemos el pseudoquiste de páncreas, ¿ven? Pseudoquiste de páncreas. Este es el páncreas. Se hace guiado por ecografía el tratamiento de estos pseudoquistes. Ahí tenemos la colección necrótica aguda. No se olviden ustedes, cuando le hablan de necrosis, es delicado el proceso. Acá tenemos la encapsulada del BON. Acá tenemos bien clarita. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? ¿Alguna duda? Falta que vean el procedimiento, que vean la CEPRE. ¿No? Como le digo, eso se hace con un duodenoscopio por la boquita. Ingresa el instrumento, esófago, estómago, píloro, duodeno, segunda porción, hace una maniobra especial enfrente a la papila, pasa un catéter, ingresa a la vía biliar, inyecta contraste y se pinta el colegio. A veces se pinta el colegio de Wilson, ahí donde se pinta mucha presión, mucho volumen, le puede provocar pancreatitis. Y luego ya viene la fase terapéutica, que es la esfinterotomía, se corta el esfínter 1 centímetro. Luego viene la fase de tracción del cálculo, con un catéter balón o una canastilla de Dormer. En otros casos, solamente se coloca una prótesis o un sistema de drenaje PUS, cuando hay colección. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. Muy bien, entonces, en conclusión, yo quiero que ustedes graben esto, que cuando estén en emergencia, ustedes practiquen bastante ecografía. Todas las emergencias deben tener su ecógrafo. Entonces, el paciente viene con dolor abdominal, en epigastrio, intenso. ¿Después de comer qué? Un pato, una calichancho, marisco, ¿ya? Y entonces dolor muy intenso, 10/10, se va a la espalda. Entonces, lo examinan ustedes, mucho dolor cuando se acuesta. Tiene vómitos, o sea. La primera hipótesis, ruido exterior no hay. Hipótesis primera, pancreatitis aguda. ¿Cómo lo diagnostican? Amilasa lipa. Amilasa, 2000, ni hablar. Definieron pancreatitis aguda. Entonces, lo que les interesa ahí es saber la etiología. Una ecografía. ¿Cálculos? Ni hablar. La otra etiología es alcohol y la otra etiología es triglicéridos, que es rara, ¿no? Más de 1000, que también existen. Entonces, hicieron el diagnóstico. ¿Leve o severa? Apache 2. Menos de 8 puntos, leve, piso de medicina. Más de 8, intercurso de cuidado intensivo. Ese es el proceso. ¿Ya? Muy bien. Ahí nos quedamos. ¿No hay preguntas? Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces ahí nos quedamos. Muy bien. Almorzar. Muchas gracias, doctor. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Muchas.